Y hola YouTube, esta es la Gota de Inspiración 182 y vamos a hablar del miedo a vender. Si estás pensando que para sacar adelante tu emprendimiento tienes que vender y vender es algo que te incomoda, te parece feo, te parece que no es para ti, que tú no sabes hacerlo, que no vas a conseguir tener éxito porque realmente tienes un problema para vender. Vamos a hablar de ese tema. Y este vídeo va dedicado a Paola. Paola me escribió hace unos días un mensaje privado por Instagram comentándome que eres psicóloga, que ella estaba utilizando productos de salud. Sabéis que en este canal no estamos hablando de marcas, pero está utilizando productos de salud para sí misma de una empresa de multinivel y le habían propuesto que también trabajara con ello. Pero eso implica evidentemente que estuviera vendiendo el negocio y vendiendo el producto. Y me decía, es que no me gusta vender, vender no es lo mío, vender me da miedo. He escuchado eso muchísimas veces, variaciones de ese tema, dichos de diferentes maneras, pero quiero darte varias versiones de esto. Para empezar, si tú eres un profesional que vendes tus servicios, en este caso una psicóloga, que tienes un consultorio de psicología y vendes tus servicios, estás vendiendo tus servicios. Y tienes que conseguir clientes que compren tus servicios, o si no, no vas a ganarte la vida como vendedor de psicología, en este caso, sesiones de psicología. Si estás haciendo cualquier clase de actividad de emprendimiento, sea un producto o un servicio, estás vendiendo lo que haces, porque si no, no consigues nada. Y hay gente que me sigue que ya tiene un emprendimiento, que ya trabaja de forma independiente de alguna manera, pues si te estás consiguiendo ganar dinero con lo que haces, de un modo u otro estás vendiendo. Luego hay gente que me sigue que siempre han sido empleados o incluso ni siquiera han estado empleados, han sido mamás, amas de casa y no han tenido un empleo. En ese caso sí te planteo que también sabes vender. Probablemente estás vendiendo habitualmente, porque si tienes niños, a los niños les tienes que vender que se laven los dientes, les tienes que vender que se coman las verduras y conseguir rebucarles sus argumentos. El niño te va a argumentar de vuelta que no le apetecen las verduras, que ya se lavó los dientes ayer porque se los tiene que lavar hoy y cosas similares, y tienes que venderle ese argumento a tus hijos y explicarles por qué, para convencerles de lo que estás haciendo. Se supone que eres una buena madre en ese sentido y no estás dándoles una bofetada y decirle te lavo los dientes porque sí. Si estás argumentando para que hagan eso, es una forma de estarles vendiendo. Si tú, digamos que no tienes hijos, yo personalmente no tengo hijos, pero si has estado procurando la amistad de una persona, has vendido tu personalidad, quiero tenerte como amigo, cómprame como amigo. Si has estado buscando pareja, del mismo modo habrás tenido que presentar tus virtudes para que ese hombre o mujer dijera que quería estar contigo. Si has estado buscando un empleo, del mismo modo habrás tenido que venderte al empleador, venderle el concepto de que tú ibas a satisfacer sus necesidades laborales, les ibas a facilitar el servicio por el cual te querían contratar. Lo que quiero deciros es que la mayoría de nosotros nos dedicamos a vender, incluso de forma cotidiana, en cosas tan sencillas como recomendar nuestro restaurante favorito, recomendar nuestro tienda de ropa favorita, nuestra película favorita. Os podría vender ahora que estoy leyendo el fantástico 9º libro de la serie de Outlander, que la serie de televisión está muy bien, pero la serie de libros es fantástica. Y si te ha gustado la serie de televisión, realmente tendrías que leerte los libros porque es tanta más información, son tan fascinantes, te absorben tanto, no puedes dejarlos de leer. Y son unos libros maravillosos que te están agrupando la parte un poco mágica o fantasía sobrenatural del viaje en el tiempo, la parte de política, la parte de romance, la parte de historia, la parte de plantas medicinales y curar con las hierbas. Y Outlander es una serie fantástica y unos libros fantásticos y estoy disfrutando como una enana con este libro. ¿Te estoy vendiendo el libro? Podríamos decir que sí. ¿Voy a ganar una comisión por venderte el libro? No. A lo mejor ahí está la diferencia. A lo mejor el miedo no lo tienes a vender, el miedo lo tienes a cobrar por tus servicios. Porque si la recomendación es gratuita y yo me quiero aquí media hora hablándote de por qué me fascina la trama que ha montado esta mujer o por qué Harry Potter es un pedazo de literatura fabuloso y tenéis que leer Harry Potter si no lo habéis hecho,
Os estoy vendiendo con entusiasmo, de corazón, no hay dinero de por medio y aquí ya nos resulta incómodo, ¿verdad? Estamos en esto. Así que a lo mejor el problema que tienes es con el dinero y a lo mejor es porque culturalmente se te ha dicho que el dinero es algo malo o que ningún rico puede ser honesto o que ninguna persona rica se merece ir al cielo o que si eres, no sé, el dinero es una cosa mala. Y aquí pues lo que tendríamos que trabajar un poco es en ese concepto, en ese caso. El dinero en sí no es ni bueno ni malo. Lo que puede ser bueno o malo es de qué forma ganas ese dinero y en qué te lo gastas. Si estás ganando el dinero por hacer una actividad legal, justa y adecuada, es bueno que se te pague por tus servicios. Y si utilizas ese dinero en cosas positivas, pagar el alquiler de tu casa, comprar comida para tu familia, a comprarte ropa, yo qué sé, comprarte un libro, córcholis, lo que tú quieras, pero no lo estás usando en drogas y armas o algo por el estilo, que podríamos argumentar que es una cosa mala, entonces el dinero no es más que una moneda de cambio, por tu tiempo, por tu experiencia. ¿Y qué problema que tenemos en que se nos pague por una recomendación? O sea, si tú vas a una persona que tiene un título universitario y le pides una recomendación, que es su servicio profesional, digamos un abogado, la consulta con un abogado, no, solo quiero 10 minutitos que te quiero hacer una pregunta, te la cobran, porque han trabajado y estudiado por ello. ¿Qué pasa a lo mejor entonces? Que sientes que no estás cualificado para hacer esa recomendación y por eso no se te debería pagar por ofrecer ese producto o servicio que tienes en tu empresa de multinivel. Ese sería otro tema que puedes trabajar en ti mismo y eso se llama el síndrome del estafador, el síndrome del fraude, que piensas que eres un fraude. Imposter syndrome le dicen en inglés. Piensas que eres un impostor. Porque como no tengo un título universitario que me cualifique para hablar de este producto, por lo tanto no te lo debería estar recomendando, es por ahí por donde están yendo tus pensamientos. O sea, cada persona va a tener un bloqueo en forma diferente. Y en principio ninguna empresa de multinivel te requiere estudios avanzados para poder vender el producto y no nos estamos haciendo pasar por un experto tampoco. Estamos haciéndonos pasar precisamente por lo que somos, un usuario que está usando el producto, le gusta el producto y por ese motivo se lo está recomendando a la gente de su entorno. Eso es lo que hacemos en el marketing en red, ser usuarios de un producto o servicio y recomendárselo a otras personas, no es ni más ni menos. Y por tu tiempo de vida mereces ser compensado. Si mereces que te paguen por estar en un empleo en el cual haces un trabajo más o menos cualificado, ya sea que estés limpiando el suelo, contestando el teléfono o haciendo cualquier tarea especializada, te van a pagar por tu tiempo. Entonces, ¿por qué no te van a pagar por tu tiempo cuando tú tienes una habilidad que está un paso por delante de la persona con la que estás hablando? La persona con la que estás hablando no tiene nada de conocimiento del producto, del negocio, del concepto que le estás diciendo y tú sabes un poquito más, simplemente un paso más. Lo llevas usando un día más que ellos, que cero, y tú recién empiezas, o a lo mejor llevas meses usándolo. Tienes un cierto grado de conocimiento y por dedicar tu tiempo de vida a explicarle a otra persona algo que te está funcionando de corazón, se te paga por hacerlo. Y eso no debería ser ningún problema para ti, que se te pague una justa comisión por hacer esa labor. Y realmente el trabajo de ventas no es más que eso, es compartir el mensaje de algo que te está funcionando. Ahora, sí que podemos tener un problema si estás pretendiendo vender algo en lo que no crees. Si estás pretendiendo vender algo que a ti personalmente no te gusta. Y yo en mi primera empresa de marketing en red tuve dificultades con eso, porque me interesaba la parte de nutrición que tenía la empresa, pero el público me estaba pidiendo, la gente con la que yo hablaba me pedía más la parte de cosmética. Y a mí la cosmética no es un tema que me interese y es un tema que no me parece importante. Me parece importante la salud, no me parece importante la belleza. Si bien uso cosmética, pero como usuaria y no es mi pasión. Y me vi vendiendo algo que a mí no me ponía súper cómoda porque no era algo donde yo tuviera puesto mi corazón, particularmente. Y pienso que ese es uno de los factores de que yo haya podido tener éxito en la empresa en la que estoy ahora, porque sí que creo en el producto. Genuinamente creo en el producto y no porque lo vendo porque creo en el producto, por ese orden. Entonces, deberías siempre en un marketing en red interesarte por el producto, aunque no tengas una mega experiencia. A lo mejor tuviste una experiencia de un día, pero esa experiencia fue positiva, te gustó,
te agradó, te dio un efecto positivo y como tal lo compartes. Entonces, si lo pones en ese contexto, no debería estarte dando miedo vender y no debería estarte sintiendo incómoda por dar una recomendación de corazón de algo que te parece que es bueno y que piensas que le va a resultar útil, que le va a resultar beneficioso o que le va a hacer bien en cualquier aspecto a la persona con la que estás hablando. Así que ahí te dejo el comentario, la reflexión de hoy. Me encantaría que me dejaras un comentario abajo. Si tienes miedo a vender, ¿qué significa eso para ti? ¿Qué piensas que es vender? ¿Qué es lo que hace que te incomode? Y si estas media docena de enfoques que te he compartido encajan contigo, de los diferentes motivos por los que pienso que podrías tener esa clase de bloqueo interno y diferentes formas de que lo pueda suceder. Espero que te haya resultado útil. Si es así, déjame un me gusta y no dudes en compartirlo con más personas. Y me parece que aquí tenemos una pregunta. Ok. Ana nos comenta... puedo mostrártela en pantalla. Me compré una agenda y la enseñé y ya 2 personas se las compraron. Lo mismo sucedió con ropa de nieve para mi hijo. Ese es un muy buen punto. Te compraste la agenda, se lo comentaste a alguien, otra gente dijo, qué bonita agenda, yo también me la compro. Y probablemente Ana no ganó ninguna comisión por hacer esa venta, pero es algo que hacemos habitualmente. Si tú de corazón estás utilizando un producto, un servicio y es algo que sientes que a ti te gustó y lo quieres compartir, pues eso mismo es lo que estás haciendo, el compartir eso de corazón. Así que la venta no es más que esa interacción con personas, compartir de corazón un mensaje, invitarlos a que ellos prueben aquello que estás haciendo tú que a ti te gusta. Y por lo tanto, espero que así, volviendo a lo que dije al principio dedicado a Paola, si eres capaz de vender tus servicios profesionales y tienes un testimonio de otros productos o servicios, ¿por qué no se lo vas a querer ofrecer a tus clientes? Si es algo que te ha hecho bien a ti y que piensas que le puede hacer bien a otra persona, eso es simplemente lo que estamos haciendo. Y veo que algunas personas se han unido al live al final, así que os invito a que cuando quede guardada la grabación dentro de unos minutos lo miréis de nuevo desde el principio para tener el cuadro completo de lo que os he estado diciendo. Espero que esto os resulte útil como siempre. Podéis compartirlo en vuestras historias y dejarme un comentario abajo si queréis profundizar en este tema y hablar conmigo. Que tengáis un bonito día miércoles. Estamos en la recta final antes de la Navidad, así que aprovechad estos últimos días para impulsar el negocio. Es una muy buena época del año para dar a conocer y en este caso si estás en el campo de salud y bienestar, que es uno muy habitual en marketing en red, que puedas compartir salud y amistad con las personas en tu entorno y que ellos también lo puedan recibir. Tenemos aquí otro mensajito de Elvis. Me encanta mi producto, me apasiona. Lo que me cuesta es insistir. Insistir, vale, puedo hablar de eso la semana que viene. Seguimiento no debería ser insistir, pero sí asegurarte que la persona tiene toda la información que necesita para tomar una buena decisión y que no se olvida. Y yo soy la primera en decir que si no me mandan un recordatorio, cuando me mandan un mensaje privado, frecuentemente se me pasa y no porque no lo quiera contestar, tengo demasiadas cosas entre manos. Así que recordarles y aclararles no tiene por qué ser insistir. Pero hablemos de seguimiento la semana que viene. Os invito al próximo miércoles al último live del año. Cuidaros y hasta pronto.